Soy María Lourdes Morán Jiménez y para iniciar voy a explicar un poco sobre qué es la palpación. La palpación es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto. Es decir, palpación consiste en tocar algo con las manos para conocerlo mediante el tacto. Examinar la cabeza implica mirar la normocefalia, que se deriva de la palabra normocéfalo, que significa el tamaño de cabeza normal. Luego también tenemos que mirar a ver si hay lesiones en la forma del cráneo. Luego nos fijamos en el cuero cabelludo y vemos que no haya pérdida de cabello. Y también tenemos que fijarnos y tocar en si hay lesiones en el cuero cabelludo, que sea muy importante revisar en todo el cráneo. Antes de comenzar con esta palpación, tenemos que colocarnos un poco de antibacterial en las manos, ya que vamos a tocar la cara del paciente. En este examen comenzamos con la palpación de los senos paranasales frontales cercanos a la línea media. Luego, con la yema de los dedos, vamos a tocar o a palpar toda la superficie de la cara para encontrar alguna anomalía o tumoraciones. Ahora palpamos los labios con la boca cerrada. El torso y los tejidos blandos de la nariz. Luego, con los pabellones auriculares. Ahora le vamos a pedir al paciente que gire un poco la cabeza para palpar la arteria temporal y tomarle el pulso. Luego palpamos las glándulas parótidas en caso de sospechar que haya inflamación. En la palpación del cuello se puede realizar de frente o detrás del paciente. Muchas veces se realiza sentado, pero otras veces se puede realizar de pie en caso de que el paciente sea menor o de igual tamaño que el examinador. Ahora le voy a pedir a mi paciente que flexione ligeramente la cabeza para así relajar la musculatura cervical y exponer las partes blandas. Lo primero es palpar a ver si existe algún tipo de adenopatías, que hace referencia a un estado de inflamación en los ganglios linfáticos, que puede ser submentorianas, submandibulares, laterocervicales, anterior y posterior. Y por último, supraclaviculares. Colocamos la mano sobre el paciente en la región supraclavicular y comparamos los dos lados. Soy Dayana Gil y les voy a hablar sobre la palpación de los hombros. Los hombros son una base firme que soportan los movimientos de la cabeza, cuello y hombro. Además, están compuestos por huesos pares y por numerosos músculos fuertes. Deltoides. Es un movilizador primario que se localiza con el paciente en decúbito supino, con el brazo al costado del cuerpo. Se localiza la apófisis acromial, se palpa en dirección inferior a lo largo del vientre muscular con la palma. Se palpa el vientre muscular donde converge aproximadamente a mitad de camino hacia la cara lateral del húmero y se aplica una resistencia al paciente mientras él flexiona o abduce el hombro. Pectoral mayor.
Es el responsable de movimientos de la parte anterior del cuerpo. El paciente debe ser colocado en la posición de cúbito supino, donde primero se va a localizar la cara inferior de la clavícula. Lo siguiente sería palpar en dirección inferior a lo largo del vientre muscular con la palma hacia el esternón y el cartílago costal. Se sigue el vientre muscular hasta su inserción en la clavícula, cartílago costal y el esternón, y se aplica una resistencia mientras el paciente realiza la rotación interna del hombro. Coracobraquial. Actúa junto con el bíceps braquial para flexionar y abducir el hombro. Como anteriormente se ha dicho, se coloca el paciente en la posición de cúbito supino, en donde se va a localizar el borde anterior de la axila, se palpa en dirección posterior y lateral a lo largo de la superficie medial del húmero y se localiza el vientre muscular profundo respecto del bíceps braquial hasta seguirlo hasta su inserción sobre la parte medial del cuerpo del húmero, aproximadamente la misma distancia en dirección distal que el deltoide. Y por último se va a aplicar una resistencia mientras el paciente realiza una abducción del hombro. Bíceps braquial. Este trabaja tanto sobre el hombro como sobre el antebrazo. Se coloca al paciente en decúbito supino y se va a localizar el vientre muscular en el centro de la cara anterior del brazo. Después se va a tomar el vientre muscular a mitad de camino entre el hombro y el codo y hay que aplicar resistencia mientras el paciente realiza la flexión y supinación del codo. El pectoral menor es aquel que fija la escápula a la cara frontal de la caja torácica. Para localizarla se va a colocar al paciente en decúbito supino y se abduce el húmero en forma pasiva para relajar el tejido. Después se deslizarán los dedos en la axila lateral a medial. Se buscará la apófisis corcoides de la escápula y se deslizan los dedos en dirección medial e inferior a lo largo de la cara anterior de las costillas y sobre las fibras del pectoral menor. Por último, se va a aplicar una resistencia mientras el paciente desciende la escápula. Subclavio. Se encarga de fijar y estabilizar la clavícula durante los movimientos del brazo o la cintura escapular. El paciente va a colocarse en posición de cúbito supino, en donde se va a localizar el borde inferior de la clavícula a mitad de camino entre los extremos medial y lateral. Después se pasará a deslizar el pulgar hacia abajo y por debajo de la clavícula. Por último, se va a aplicar una resistencia mientras el paciente desciende la escápula. Elevador de la escápula. Funciona junto a las fibras superiores para elevar la escápula y extender la cabeza. Para localizarla se va a colocar al paciente en decúbito prono, donde se van a colocar del lado de la cabecera del paciente y se identifica el ángulo superior de la escápula homolateral. Después se buscará la apófisis transversa de las vértebras cervicales superiores con la punta de los dedos de la otra mano. Se seguirá el vientre muscular del elevador de la escápula hacia la escápula y por último se aplicará una resistencia mientras el paciente eleva la escápula. El trapecio es el músculo más superficial de la espalda. Para localizarlo se va a colocar al paciente en decúbito prono. Se localizará el borde medial de la escápula y después se palpará en dirección medial a lo largo del vientre muscular con el borde de la mano hacia la columna vertebral. Después se sigue el vientre muscular ancho a lo largo de cada una de las tres direcciones de la fibra, superior hacia el occipucio, horizontal hacia las primeras vértebras torácicas y diagonal hacia las vértebras torácicas inferiores. De último, se aplicará una resistencia mientras el paciente retrae la escápula. Mi nombre es Ana Ortiz y en esta ocasión les voy a hablar sobre la palpación del codo, antebrazo, muñeca y mano. Primero, para comenzar, vamos a palpar el olecranón. Este tiene 5 partes o estructuras. La más proveniente es el pico. En esta tenemos la cara posterior, la cara nubial, la cara lateral y la cara superior
que es el punto de inserción del tríceps. En esta posición de extensión ocurre que la parte superior del olecranón se introduce dentro de la fosa olecránea y no es palpable. Para la fosa olecraneana partimos con el brazo del paciente en una flexión de 90. Se palpa con la cara posterior hacia arriba, donde se encuentra una pequeña inserción donde está ubicada la fosa olecraneana. Esta es una inserción indirecta porque está tapada con el tendón del tríceps. Luego pasaremos a palpar el epidemio lateral. Esta parte es la más proveniente de la zona lateral del codo. Pertenece al húmero y esta zona es la más proveniente, pues es la cara lateral. Hacia el interior de donde introduzco el dedo es el punto de origen de los músculos de la vía extensora. Hacia el lado posterior, que es donde estoy marcando, está la cara posterior. Por la parte interna tenemos el epidemio medial. También pertenece al húmero. La zona más proveniente es la cara medial. Hacia adelante tenemos la cara interior y hacia atrás tenemos la cara posterior, que forma parte del epitrócleo olecraniano. De la cara interior tenemos el punto de origen de toda la musculatura de la muñeca y dedo. Vamos a palpar la línea articular para palpar la cabeza del radio y el cóndilo humeral. Para palpar la línea del húmero radio se coloca el codo en extensión con respecto al epidemio lateral, que lo tenemos acá. Un poco más abajo se encuentra la